Buenos días, mi nombre es Paula Alejandra Martínez, les voy a hablar acerca de la reestructuración empresarial. Yo soy estudiante de Derecho de la Universidad de Tolima y quiero presentar algunos conceptos básicos que nos van a permitir conocer mejor este proceso. Primero que todo debemos decir que la Ley 1116 de 2006 o régimen de insolvencia en Colombia es la que regula este proceso. Los antecedentes de esta ley son la Ley 550 de 1999 y la Ley 222 de 1995. Podemos afirmar que la Ley 1116 del 2006 nace para corregir algunos errores que se habían presentado en la legislación anterior. Por ejemplo, la Ley 222 de 1995 presentaba un proceso en el cual solo había intervención judicial, lo cual hacía que la reestructuración o reorganización empresarial se tornara bastante larga, tortuosa y que al final no cumpliera con su cometido. Por su parte, la Ley 550 de 1990 presentaba una serie de procedimientos que tenían que ver con otras autoridades administrativas, tales como cámaras de comercio, superintendencias, pero sin embargo resultaba bastante largo y a la larga muchas veces se desprotegía a los acreedores porque no había un control judicial, no lo contemplaba esta ley. Por su parte, la ley 1116 contempla apartes de ambas leyes y además de eso suma otras características de la normatividad estadounidense y europea, lo que hace que este proceso incluso haya sido aplaudido internacionalmente por su aplicación. Tanto así que en el 2009 el superintendente de sociedades de turno fue llamado a Washington a presentar una ponencia donde expuso tanto el régimen como los efectos que había tenido en las empresas en crisis. Entonces, para empezar, decimos que la reestructuración empresarial es un proceso mediante el cual las empresas en crisis económica manifiesta buscan regular sus actividades comerciales con el fin de que la empresa no desaparezca, de hacerla viable y a su vez regular sus actividades crediticias o relaciones crediticias. La reestructuración empresarial tiene unos fines que son estos dos que acabo de mencionar y además de ellos unos fines específicos, como lo son: primero, a través del acuerdo de reorganización, preservar las empresas viables y normalizar sus relaciones crediticias y comerciales mediante la reestructuración empresarial administrativa y de activos y pasivos. Esta finalidad específica tiene que ver más con el funcionamiento técnico de la empresa. También a través del proceso de liquidación judicial, ya vamos más hablando sobre el crédito y la parte judicial del proceso de reorganización. Entonces se busca la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento de los pasivos y activos del deudor, del patrimonio del deudor. Por último, tenemos que otra finalidad es propender por la buena fe y las demás relaciones comerciales y patrimoniales en general. Busca sancionar las conductas que le sean contrarias a la ley. También hablamos de que el artículo primero, que habla sobre la finalidad del régimen de insolvencia, nos presenta un concepto que para algunos es nuevo, que es la agregación de valor, y pues para otros no, es de uso corriente. Pero podemos decir que la agregación de valor se logra de la diferencia entre el retorno de la inversión y el costo asociado a su financiación. Entonces tenemos que la agregación de valor es esa parte en donde, a pesar de que estamos hablando de un proceso pues más bien técnico, judicial, no se debe dejar de lado que se busca la reactivación empresarial. Por ello, la rentabilidad siempre debe ser un concepto que debe estar presente durante todo el proceso, ya que el atractivo financiero pues propende por el desarrollo empresarial. Ahora sí vamos a hablar de los principios que regulan la reestructuración empresarial. Primero que todo tenemos el principio de universalidad. Se trata de que tanto la totalidad de bienes del deudor como la totalidad de sus acreedores deben participar del proceso. Sobre el principio de igualdad, decimos que se trata del trato equitativo e igualitario que se le debe dar a todos los acreedores, sin olvidar las normas sobre preferencia y predación de crédito. Sobre el principio de eficiencia, tenemos que habla sobre el aprovechamiento y efectiva administración de los recursos existentes. Sobre el principio de información, entonces esto nos dice que tanto el deudor como sus acreedores deben proporcionar información oportuna, transparente y comparable. Sobre el principio de negociabilidad,
Es un deber del juez del concurso o juez del proceso, que bien puede ser un juez de la Superintendencia de Sociedades en uso de sus facultades jurisdiccionales o un juez civil del circuito, debe propender durante todo el proceso porque se llegue a una conciliación. La reciprocidad, entonces, esto tiene que ver con los procesos transfronterizos y se habla de que debe haber una colaboración y coordinación en caso de insolvencia cuando son procesos extranjeros. El título tercero de la Ley 1116 regula todo lo referente a los procesos de insolvencia transfronterizos. Dicho esto, la parte un poquito dogmática de la ley, vamos a hablar acerca del proceso en sí. Todo el proceso gira alrededor del acuerdo organizacional. Entonces, hablaremos del procedimiento. Primero que todo, el ámbito de aplicación. ¿Cuáles son las empresas que están sometidas al régimen de insolvencia? Tenemos que son todos los comerciantes, o sea, sociedades comerciales, etc., y las sucursales de sociedades extranjeras. También los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales. Pero pues a la par de quienes están amparados por el régimen de insolvencia, debemos hablar de algunas exclusiones que hace la ley, como lo son las entidades promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las entidades o instituciones prestadoras de servicios de salud en general. También están excluidas del régimen de insolvencia las bolsas de valores y agropecuarias, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hay que aclarar que lo anterior no excluye a los emisores de valores, sometidos únicamente al control de la referida entidad. También están excluidas del régimen de insolvencia las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que desarrollan actividades financieras de ahorro y crédito. Las sociedades de capital público, las empresas industriales y comerciales del Estado, nacionales y de cualquier nivel territorial, las entidades de derecho público, entidades territoriales descentralizadas, las empresas de derecho público domiciliario, las personas naturales no comerciantes y las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de recuperación, liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar. En caso del numeral octavo, que nos habla sobre las personas naturales no comerciantes, tenemos que ellos, a partir del año 2012, con la expedición del nuevo Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, tienen su propio régimen de insolvencia. Entonces, para las personas naturales no comerciantes nos debemos remitir a esa norma. Bueno, sobre el acuerdo, también podemos hablar de la legitimación. ¿Quiénes están legitimados para iniciar el proceso de insolvencia? Entonces, decimos que están legitimados para iniciar el proceso de insolvencia los deudores, o sea, las empresas que se encuentren insolventes. ¿Cómo sabemos si una empresa está insolvente? La norma lo dice claramente. Hay dos eventos en donde se puede declarar a una empresa insolvente. El primero de ellos es cuando se atrasan en los pagos de sus créditos. El segundo de estos eventos es cuando es evidente, inminente, que no va a poder seguir manejando su vida crediticia. Es decir, que puede que esté al día en sus créditos, pero no va a poder continuar con esta cualidad. También la puede iniciar de oficio la Superintendencia de Sociedades, que ejerza control sobre empresas insolventes, o asimismo la Superintendencia de Sociedades, que en el proceso de intervención de otras empresas insolventes tenga conocimiento sobre la insolvencia de otra empresa. También el juez civil del circuito, cuando en el proceso de conocimiento de la insolvencia de otra empresa, o sea, en las mismas condiciones que la Superintendencia de Sociedades, como lo mencioné anteriormente. Ahora, sobre el acuerdo, tenemos que el acuerdo, después de que una empresa es declarada insolvente, hay un término de 4 meses para que se firme un acuerdo de reorganización empresarial. Si este término no se cumple, lo que se debe hacer es iniciar un proceso de liquidación. El juez del concurso determinará esto. También decimos que desde el inicio del proceso de reorganización o liquidación y durante la ejecución del acuerdo se suspenden los términos de prescripción y caducidad.
Sobre la prejudicialidad, decimos que entonces el proceso de régimen de insolvencia, el proceso de reestructuración empresarial, nunca va a estar sujeto a los resultados que arroje otro proceso, cualquiera que sea su naturaleza. Asimismo, el proceso de insolvencia no significa prejudicialidad en ningún caso. Después de firmado el acuerdo, tenemos ciertos efectos que van a empezar a regir a partir de su ejecutoria. Decimos que como la función social de la empresa lo determina, el resultado del acuerdo, lo que determine el juez, es de obligatorio cumplimiento, tanto para el deudor como para sus acreedores. Tenemos algunas ventajas después de firmado el acuerdo, y es que la nueva empresa, o sea, el resultado de la reorganización estructural, la nueva empresa que se genere a partir del acuerdo, no va a tener renta presunta durante el término de 3 años. De igual forma, podrá solicitar la devolución de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta que se le haya cobrado por este concepto. Estos son algunos conceptos básicos de la reestructuración empresarial. Podemos agregar además que es un proceso relativamente corto, ya que vemos que el acuerdo pues debe durar 4 meses. Lo ideal es que se cumpla y, como lo dijimos anteriormente, ha sido un proceso que ha tenido buenos resultados, un proceso que ha sido admirado por otros estamentos comerciales del mundo, por lo cual pues la ley puede haber cumplido con su objetivo. Muchas gracias. Cualquier duda, mi correo se encuentra en la parte baja de este video.